Seguramente en alguna ocasión hayas escuchado la expresión deshacer el nudo gordiano, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de este famoso nudo y por qué se ha vuelto tan emblemático a lo largo de la historia? En este vídeo te invitamos a sumergirte en la curiosa historia del nudo gordiano y descubrir su fascinante origen. Desde la mítica Frigia hasta la legendaria hazaña de Alejandro Magno, exploraremos cómo este enigma intrincado se convirtió en un símbolo de audacia, ingenio y determinación. Prepárate para desentrañar los hilos de esta antigua leyenda y descubrir la poderosa lección que encierra. Bienvenidos a la historia del nudo gordiano. En la historia mítica de Frigia, el nombre de Gordias era empleado por la realeza, junto con el nombre de Midas. Estos dos nombres se alternaban entre los reyes frigios a lo largo del tiempo, pero vamos a enfocarnos en el primer Gordias conocido, un campesino cuya vida daría un giro sorprendente. En el siglo IX a.C., en la fértil tierra de Frigia, vivía Gordias, un humilde campesino que trabajaba la tierra con su arado. Cada día, dedicaba sus esfuerzos al cultivo y la siembra, soñando con una vida mejor para sí mismo y su familia. Un día, mientras laboraba en el campo, algo extraordinario ocurrió. Una majestuosa águila descendió del cielo y se posó con solemnidad sobre su arado. Para el campesino, esto fue más que una simple casualidad, lo interpretó como un poderoso presagio. Intrigado y lleno de esperanza, Gordias buscó el consejo del oráculo de Sabacios, el dios frigio de los cultivos y las profecías. Allí, en el sagrado templo, los frigios se encontraban sin un rey legítimo. Fue entonces cuando el oráculo pronunció su enigmática respuesta: para elegir a su próximo rey, los frigios debían proclamar monarca al primero que llegara al templo en una carreta tirada por bueyes. El corazón de Gordias se llenó de emoción y determinación, y sintiendo que su destino estaba en juego, se preparó para cumplir con la profecía. Conducía su carreta de bueyes con confianza, mientras el pueblo frigio observaba con expectación. El rumor de su llegada se extendió rápidamente, y las calles de Frigia se llenaron de una anticipación palpable. Los ciudadanos, curiosos y esperanzados, se congregaron frente al templo para presenciar este momento histórico. Finalmente, la carreta de Gordias se detuvo ante el imponente templo, donde el silencio se hizo eco. Con cada mirada fija en él, Gordias descendió de su carreta con paso firme y solemne, mientras el pueblo frigio observaba con atención, conscientes de que estaban a punto de presenciar el inicio de una nueva era, y en ese preciso instante, los frigios supieron que habían encontrado a su rey. Gordias, el campesino que había sido elegido por el águila y confirmado por el oráculo, asumiría el manto de la realeza y guiaría a su pueblo hacia un futuro lleno de prosperidad. De esta forma la historia de Gordias, desde su humilde origen hasta su ascenso al trono de Frigia, se convertiría en una leyenda en toda la región. Su nombre pasaría a la posteridad, no solo como un rey, sino también como un símbolo de la imprevisibilidad del destino y la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia. Después de ascender al trono de Frigia, Gordias no solo gobernó sabiamente, sino que también dejó una marca imborrable en la historia fundando la majestuosa ciudad que llevaría su nombre, Gordio. Con el tiempo, esta ciudad se convertiría en la capital de Frigia, un centro vibrante de cultura y poder. Pero la historia de Gordias no se detiene allí. En la Acrópolis de Gordio, una estructura impresionante se alzaba en medio de la grandiosidad de la ciudad, y en su interior se encontraba la carreta original, aquella que llevó a Gordias hasta el templo para reclamar su reinado. Esta carreta, junto con su yugo de madera sólida y robusta, se convirtieron con el tiempo en un símbolo de la legitimidad y el linaje real. Sin embargo, había algo más que hizo que esta carreta fuera única y misteriosa. En lugar de simplemente exhibirse como un tesoro real, el yugo de la carreta estaba asegurado con un intrincado nudo, que pronto se conocería como el nudo gordiano. Era un enigma imposible de deshacer, un desafío que desafiaba la destreza y la inteligencia de aquellos que se atrevían a intentarlo. La leyenda se propagó por toda Frigia y más allá. Se decía que aquel que pudiera desatar el nudo gordiano sería reconocido como el legítimo dueño de Asia. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos intentaron deshacer el nudo, pero todos fracasaron, quedando atrapados en la intrincada red de sus vueltas y giros. Fue en el año 333 a.C. cuando la leyenda del nudo gordiano se encontraría con otro personaje histórico legendario, Alejandro Magno. Este joven y audaz conquistador macedonio llegó a la ciudad de Gordio durante su campaña para extender su imperio. No se dejó intimidar por el desafío que se avecinaba, sino que se enfrentó al nudo gordiano con determinación y astucia.
Mientras miraba con atención el enmarañado nudo, Alejandro comprendió que no había necesidad de someterse a horas de frustración y fracasos, por el contrario decidió tomar una acción drástica y trascendental, y en un gesto audaz y valiente, desenvainó su espada, y de un solo golpe potente y preciso, cortó el nudo gordiano en dos mitades. En ese momento, se desató una conmoción entre los testigos, los cuales quedaron asombrados ante la ingeniosa solución de Alejandro. Aunque algunos podrían haber considerado su acción como una violación de las normas establecidas, no se puede negar que Alejandro Magno demostró una habilidad y una visión únicas, al comprender que la solución no siempre yace en la complejidad, sino en el coraje para tomar medidas audaces. La hazaña de Alejandro Magno se convirtió en un hito, no solo por su valentía y resolución, sino también porque simbolizaba una lección profunda. En ocasiones, la respuesta a los desafíos más intrincados y aparentemente irresolubles no reside en métodos convencionales, sino en el poder de la imaginación y en la disposición para desafiar las convenciones establecidas. El nudo gordiano y su desenlace con Alejandro Magno se convirtieron en una fábula que trascendió el tiempo, transmitiendo un mensaje atemporal de audacia, de creatividad, y de la capacidad de alterar el curso de los acontecimientos mediante la ruptura de las restricciones impuestas. Tras resolver de esta forma el enigma del nudo gordiano con un único y audaz golpe de su espada, Alejandro Magno se volvió hacia aquellos que habían presenciado su acción, pronunciando unas palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva: «Es lo mismo cortarlo que desatarlo», proclamó Alejandro con una confianza inquebrantable. En ese instante, la multitud se quedó en silencio, sorprendida por la simplicidad y la eficacia de su respuesta. Había desafiado las reglas convencionales, y en lugar de desenredar el nudo pacientemente, había encontrado una solución drástica pero ingeniosa. Esa misma noche, mientras la ciudad de Gordios se sumergía en la oscuridad, una tormenta de rayos iluminó el cielo. Alejandro, tomando esto como un signo divino, interpretó que Zeus, el rey de los dioses, estaba de acuerdo con su enfoque y solución al desafío del nudo gordiano. La sincronía entre el golpe de su espada y la tormenta que sacudía el cielo llenó a Alejandro y a aquellos que lo rodeaban de una sensación de asombro y trascendencia. Para ellos, era como si los dioses mismos estuvieran respaldando su audacia y su voluntad de desafiar las convenciones establecidas. Esta interpretación mística de los eventos no solo fortaleció la legitimidad de la acción de Alejandro, sino que también le dio un nuevo significado a la leyenda del nudo gordiano. Desde ese momento en adelante, se creía firmemente que aquel que tomara decisiones audaces y estuviera en sintonía con las fuerzas superiores podría superar cualquier obstáculo en su camino hacia la grandeza. La historia del nudo gordiano y su resolución se extendió más allá de los límites de Frigia y llegó a oídos de personas de todas las regiones. Incluso en los tiempos modernos, el nudo gordiano sigue siendo un recordatorio constante de que no debemos temer enfrentar los desafíos, sino abrazarlos con coraje y confianza. Nos enseña que las soluciones pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que las ideas audaces pueden cambiar el curso de la historia. Su legado continuará inspirando a las generaciones venideras, para atreverse a desafiar las convenciones y encontrar soluciones innovadoras. En los emblemas de los reyes católicos, Isabel y Fernando, también se hace referencia al nudo gordiano. En este contexto, el yugo de Fernando con la cuerda suelta, y las flechas de Isabel, parecen aludir a este nudo legendario. Estos símbolos representaban el poder conjunto de los reyes católicos y su determinación para unificar y fortalecer el reino de España. El lema personal de Fernando el Católico, tanto monta, también hace referencia al nudo gordiano y a su solución. Con esta divisa, Fernando transmitía un mensaje claro: tanto monta cortar como desatar. En otras palabras, lo importante no es cómo se logra algo, sino lograrlo de todas formas. Este lema se presentaba sobre las flechas con una cuerda suelta o cortada a su alrededor, simbolizando la idea de que las barreras y los desafíos pueden ser superados con determinación y audacia. Esta lección de determinación y adaptabilidad puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, ya sea en la política, la guerra o los desafíos personales. Esta fue la historia y el profundo mensaje que el humilde campesino Gordias nos legó a toda la humanidad, y que perdurará en el tiempo para toda la eternidad.